Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo separar números positivos y negativos. En esta ocasión vamos a utilizar filtros avanzados. Quédate y te muestro cómo hacerlo. Disponemos de este rango con valores positivos y negativos. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos dentro del rango. Nos vamos a datos, avanzadas, y en este caso tenemos que elegir copiar en otro lugar. Rango de la lista, como podéis ver, ya tiene seleccionado el rango de valores. Rango de criterio, borramos, y en este caso vamos a hacer los mayores a 0, los positivos. Seleccionamos. Tercer argumento, donde queremos posicionarlo. En este caso lo vamos a poner en la celda E7 y le damos a aceptar. Como podéis ver, acaba de separar todos los números positivos. Ahora vamos a hacer los negativos. Nos volvemos a posicionar dentro del rango de valores, nos vamos a datos, avanzadas, copiar a otro lugar. Nuestro rango, como podéis ver, ya lo tiene seleccionado. El rango de criterio, en este caso van a ser menor o igual a 0. ¿Dónde queremos copiarlo? Lo vamos a colocar en la celda H7 y le damos a aceptar. Ya nos ha separado los valores menores a 0. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.